Tengan la bondad de sentarse. Buenas tardes para todos. Una palabra de agradecimiento a Monseñor José Luis Escobar por esta invitación y al Padre Juan Francisco Cartagena, rector de esta catedral, por el recibirnos los obispos que venimos del interior del país. Un saludo también para todos. Palabras de agradecimiento y cercanía a los fieles de las parroquias San Roque y San Marcos Evangelista, donde yo hice mi trabajo pastoral en esta arquidiócesis. Da mucha alegría y esperanza verles, ver que perseveran en el caminar, en el seguimiento del Señor. La palabra hoy, Jeremías, conocido como el profeta del pan amargo, ¿verdad? A Jeremías es al primero que le pidieron que no se casara, que no buscara esposa, porque su vida iba a ser de soltero, ¿ya? Porque le iba a tocar anunciar la deportación a Babilonia. Ya sabemos que todo pueblo que se aleja de Dios, tanto la gente como los dirigentes, ese pueblo está condenado a la desgracia. Y es lo que le tocó ver a Jeremías con Israel. Los babilonios llegaron, sitiaron la ciudad y la dejaron barrida. Y como fresa sobre el pastel, le llegó una sequía de 3 años. Están en la desgracia y él ve. Y por eso, frente al desastre que ve en su pueblo, debido a la causa de haberse alejado de Dios, él, compungido, va e intercede ante el Señor para que no siga sacudiendo al pueblo. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento se usa la palabra castigar, en el Nuevo no. En el Nuevo es la misericordia, es la corrección. Y esta es la clave. Él intercede por este pueblo que se ha alejado de Dios. Y lo grita. Luego también él en la segunda deportación se lo llevarán y padecerá también el pan del destierro. Es muy fuerte. En ese contexto escuchamos el Salmo: socórreme y te alabaré. ¿En quién confiamos? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? El sentido del Salmo. Y así el Evangelio. El día de ayer hemos escuchado las parábolas del reino. El trigo y la mala hierba, y la levadura y la mostaza. Llegan a casa y los 12 le piden al Señor que les explique esta parábola. Mira que no hablan de las otras, hablan de esta exactamente. Porque el cristiano sabe quién es, dónde está, de dónde viene y para dónde va. Y esta parábola nos recuerda hacia dónde vamos. Y que dependiendo cómo queremos que sea nuestro destino final, a diario tenemos que comportarnos como tal. He allí. Y el Señor hace la explicación. Esta parábola responde a la pregunta: ¿por qué existe el mal? ¿Qué hostiliza al bien y cuál es su origen? La palabra siempre se encontrará con obstáculos que buscan impedir que se desarrolle. El bien tiene que contar con el mal.
siempre. No podemos obviarlo como un parásito y que algunas veces se sabe disfrazar. ¿Quiénes conocen las orquídeas? Levanten la mano. Qué bueno, todo el mundo las conoce. ¿Cómo florecen las orquídeas? ¿De dónde se alimentan? Para tener esa flor hermosa, ¿de dónde se alimentan? De la savia del árbol. Por eso en mi pueblo no se les llama orquídeas, en mi pueblo se les llama parásitas. Una parásita bien hermosa, pero parásita. Cuidado con eso. El cristiano tiene que saber contar con el mal, aunque sea como una parásita con una flor hermosa. No lo debe obviar. Y eso es esta parábola. ¿Ya? Porque no está solamente fuera, sino también dentro de la comunidad y en el corazón de cada uno. A diario vivimos la lucha en nosotros entre el bien y el mal. La historia de cada persona es como un campo de batalla donde el Señor siembra con esmero el bien y el enemigo con astucia el mal. Por eso existe dualidad de semillas, de sembradores y de soluciones posibles para cada situación. Con esta parábola nos explica el Señor de dónde viene el mal y cómo hay que obrar con respecto a él. El desánimo, la indiferencia, el rechazo, fruto del engaño, y la opresión parecen normales en nuestro tiempo, pero no. En realidad son obra del enemigo y de los suyos, que son cada día más efectivos, los cuales siempre actúan porque nosotros se lo permitimos. La parábola dice, mientras dormían, llegó el enemigo. Por eso nadie debe dormirse, dice la carta de San Pedro, porque tu enemigo el diablo anda allí como león rugiente buscando ver quién se descuida. Atento siempre. Siempre llega a meter división y bloquea el trabajo del reino. Veamos la parábola. La semilla, hemos escuchado, son los que escuchan la palabra de Dios con corazón bueno y optan por Jesús, llegando a dar frutos, siendo así los hijos del reino. La cizaña, hay que recordar, es una planta dañina y venenosa, cuyo tallo y hojas cuando nace y va creciendo son similares a las del trigo, por eso se confunden. Sus raíces son tan fuertes que se entrelazan con las del trigo, pero que se reconoce solamente hasta el momento de dar fruto, pues como hierba mala da solo semilla para seguirse reproduciendo, pero que no sirve de alimento. Hasta la cosecha entonces crecerán juntas. Jesús explica que son los hijos del maligno. Son los que optan por el dueño del mundo y realizan su trabajo haciendo el mal, y lo hacen conscientemente. Optaron por el mal. Se trata de hacer con ellos una relación adecuada, porque el texto dice que si arrancas el trigo, si arranca la cizaña, se va también el trigo. Por tanto, hay que saber chapodar, ¿verdad? Allí está la relación. Cortas y sigues cortando hasta que se da el fruto. En nosotros también internamente. Habrá que esperar hasta el momento de la separación y la quema. El Señor dice, los ángeles se encargarán de eso. Tú lo que tienes que hacer es tener la chapodada. Si eres de mecha corta, alarga la mecha.
¿No se entiende lo de la mecha corta o sí? Si te enojas rápido, si respondes con enojo rápido, alarga la mecha. Chapoda. Date reglas de vida para transformarte. Para poner un ejemplo, el campo es el mundo entero. Hay que salir y evangelizar. El sembrador es Jesús. El enemigo, el diablo. Sabemos que diablo es una palabra griega que ¿qué cosa quiere decir? Diablo. Es griego. Traducido al salvadoreño, ¿qué quiere decir? Algo que nosotros vivimos constantemente y no nos damos cuenta. Diablo quiere decir el que divide, el divisor. El que siembra la división en tu familia, en tu corazón, en tu comunidad, en tu distrito hoy, ¿verdad? En tu municipio, en el país. Y nosotros sabemos lo que quiere decir estar divididos, ¿verdad? Ha hecho bien su trabajo. Como país nosotros lo sabemos. Ha hecho bien su trabajo. Y nosotros lo hemos dejado que lo haga. Tenemos nuestra parte de responsabilidad. Por tanto, debemos estar atentos. También él es un sembrador que actúa clandestinamente. Él es el origen del mal. Desde el principio divide a la persona de la palabra. Le sustrae su verdad con la mentira y le siembra la semilla del mal. Lo primero que siembra es la duda. Ya te sembró la duda, comenzaste a ver al otro de reojo. Por encima de lo que tú has visto y crees, es astuto. Y actúa, dice, mientras dormimos, cuando nos descuidamos. El enemigo viene de fuera, de noche, se infiltra ocultamente para echar a perder la siembra. El mal no es originario, pero sí parasitario, como ya expliqué. Y al comienzo es algo ambiguo e inadvertido y peligroso porque da una flor chula como la parásita, ¿verdad? Es peligroso. Si la semilla de Dios es la palabra de la verdad, que comunica confianza, esperanza y amor, la del enemigo es la palabra de la mentira, que comunica desconfianza, desesperación y egoísmo. Y al crecer, dice, apareció también la cizaña. El mal no aparece enseguida. Aún más al principio aparece como bueno, hermoso y deseable. Solo después se revela como mentira porque no cumple lo que promete. Aparece como sorpresa negativa de la cual se le echa la responsabilidad al otro. Dicen los trabajadores, ¿acaso no sembraste semilla buena? ¿Por qué entonces hay cizaña? Le echa la responsabilidad también al bueno, porque es especialista en eso. Y viene la respuesta del hombre, nuestra respuesta personal. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? La respuesta del humano es quitar de en medio el mal según sus propios métodos, con un juicio inmediato. Los mayores desastres derivan precisamente del intento de eliminar el mal. La violencia sagrada es la peor. Con fin bueno se viola toda libertad. Y aquí nosotros tenemos que aprender a leer en nuestra vida, en nuestra comunidad y en nuestro país. Llegar a usar la fuerza para parar el mal, imagínense a qué punto llegamos del mal ya. Y esta es una realidad que vivimos. ¿Ya? ¿A qué punto llegamos? Y como dije en el inicio, la complicidad de todo mundo. Bajo intereses. Alguien se lucra
y peor cuando es con la vida humana. Por eso el cristiano debe ser atento y saber distinguir. Respuesta del Señor: dejen que ambas crezcan juntas. La respuesta de Dios es diferente. El mal crece junto con el bien. En lugar de eliminarlo usando la violencia y violando la libertad, se convierte en un lugar para hacer mayor bien, la misericordia. Nuestra actitud frente al mal nos da nuestra identidad divina, cuya medida es la misericordia que recibimos y comunicamos. Pero al que anda haciendo el mal, hay que ponerle un paro, porque nos volvemos cómplices entonces. Si queremos rescatarlo, primero hay que ponerle un paro, hay que detener la maldad y luego seguir los caminos oportunos. Y dice: ya viene el tiempo de la siega, dice el Señor. La siega es el fin del mundo, el fin de la historia. Se compara el fin del mundo con la siega, que es el tiempo en que la semilla se convierte en pan y en alegría. Será cuando Dios haya realizado su obra en el mundo, su obra de arte, el rostro del Hijo. Solo entonces, no antes, habrá el juicio y el mal quedará eliminado, un juicio diferente del nuestro. Llegarán los segadores, los ángeles, dice, sus enviados. Al momento de la quema solo resistirá el amor, que nunca se termina. El fuego de Dios manifestará entonces la obra de cada uno. La paja de nuestro egoísmo será quemada y lo que es válido resistirá. Somos llamados entonces a vivir el presente con responsabilidad, buscando deshacernos de la cizaña personal lo más antes posible. No debemos engañarnos. Todos llevamos dentro el trigo y la cizaña, y debemos buscar que crezca el trigo y dejar pequeña la cizaña. El Señor, el día del bautismo, nos da la clave. Cuando nos ungen, ¿verdad? Nos quitan el pecado original. ¿Y cómo se manifiesta el pecado original? En un niño recién nacido que lo bautizamos, ustedes ven mal. Hay mal allí. No aparenta, ¿verdad? Pero sí, ahí está el pecado original. ¿Qué se va a manifestar? Más tarde. Yo siempre les digo cuando bautizo, ¿verdad? Le ven pecado, levanten al niño, levanten la niña. No, dice todo el mundo. Yo les digo: espérate que tenga 20 años. A su tiempo sale. A su tiempo sale. Pero el Señor nos da la tijera para mantener podada la cizaña, el bien. Por eso nos forma en el bien, para que a diario optemos por él, aunque tenga consecuencias. Y así la mantienes corta. La iglesia es el reino del Hijo. Todavía no es el reino del Padre. Por eso abarca necesariamente trigo y cizaña. El que no es misericordioso, él mismo es malo. Escándalo para los otros, que no cumple la voluntad del Padre. Si el reino del Hijo acoge necesariamente a todos como hermanos, el del Padre recoge solo los hijos, los que se han hecho hermanos de todos. Lo que en nosotros no sea filial y fraterno va a desaparecer. Entonces nos cubriremos de rubor por todo aquello de lo que ahora nos ufanamos. El Señor nos previene hoy para que cuando llegue el momento estemos bien. Dice el Salmo: al ir van llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo ¿qué cosa?
las gavillas, o sea, la vaina llena de fruto, que cuando nos encontremos con el Señor, encuentre fruto en nosotros. Y esta parábola es para eso, para ponernos en alerta de aquel día, cuyo momento no se improvisa, se vive en el día a día, se construye en el día a día. Por eso se trata de obrar siempre el bien, dar frutos para el Señor, haciendo obras concretas bien específicas, hasta transformar gradualmente nuestra manera de vivir, la de nuestra familia y nuestras comunidades, para que así el Señor también en el trabajo nos transforme. Hoy pongamos en el altar del Señor este deseo profundo, para que Él con su gracia para realizarnos nos aliente siempre, para cuando nos llame seamos completamente parte de su trigo. Que así sea.